fisicoculturismo es una disciplina y para muchos un arte que tuvo mucha fama en el siglo pasado, sobre todo en esos años 70 con las figuras como Arnold Schwarzenegger. Hoy día ha cobrado vida nuevamente gracias a las redes sociales y al YouTube, pero el problema radica en todos los riesgos que se asocian al deporte. Existe una alternativa que se llama fisicoculturismo natural. Por eso es que se prohíbe el uso en ella de anabólicos y que la diferencia del culturismo convencional. ¿Cuáles son esas diferencias? La frecuencia de entrenamiento o la cantidad de veces que ejercitamos un grupo muscular es probablemente una de las mayores diferencias del fisicoculturismo natural y el del que usa sustancias anabólicas. La razón es la síntesis proteica muscular. Un atleta que consume anabólicos está en constante síntesis proteica muscular, mientras que el que no consume esta sustancia, la forma en que el atleta natural puede estimular esta síntesis proteica muscular es una combinación entre la nutrición y un entrenamiento intenso. El tiempo promedio que dura una síntesis proteica muscular a través del entrenamiento es alrededor de las 36 horas, llegando a la máxima de la síntesis proteica muscular las primeras 24 horas después del estímulo. Por este motivo, que el atleta natural siga rutinas de uno con anabólicos no tiene sentido, considerando que el músculo toma un mínimo de 24 horas para recuperarse y si hacemos una buena matemática, lo recomendable sería entrenar cada grupo muscular un mínimo de 2 veces y un máximo de 4 veces por semana. Por tal razón, en el pasado, antes de una irrupción de la testosterona sistémica, era muy común ver a fisicoculturistas hacer rutinas de full body. ¿Qué son las rutinas de full body? Las rutinas de full body se refieren a el tipo de entrenamiento que es básicamente entrenar todo el cuerpo en una sola sesión, principalmente con movimientos multiarticulares en el principio y luego finalizando con movimientos más específicos. Ese tipo de entrenamiento fue muy popular en los años 50 y en los años antecesores. Leyendas como Steve Reeves, Rick Parr e incluso nombres como Sergio Olivia y Arnold Schwarzenegger utilizaron el full body. La razón es simple, que es que los adeptos a estas rutinas tienen como el fin principal el descanso, que comúnmente los entrenadores de full body suelen hacerse 3 veces por semana, dejando así 4 días para el descanso. Pero ojo, eso no quiere decir que sea fácil, por el contrario, puede llegar a ser intensa y muy extenuante. Pero ¿cuáles son estas ventajas del full body? Bueno, la forma de entrenar es muy popular entre principalmente un principiante o personas que deseen realizar además actividades en el gimnasio. Las ventajas es que necesitas solo 3 días por semana. Las rutinas del cuerpo completo suelen practicarse 3 veces por semana con un día de descanso entre medio. Entonces podrías quedar separado entre lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Son básicas, no requieren mucha experiencia, ¿verdad? Debido a que el trabajar todo el cuerpo tendrá la tendencia a elegir movimientos complejos y completos para poder abarcar la mayor cantidad de los músculos posible. Solo se deben aprender los ejercicios principales y un poco los accesorios para poder empezar esas rutinas. Y son ideales para las personas que practican otros deportes porque tienen un mayor descanso que permite al cuerpo realizar otras actividades. Además se puede utilizar la rutina de 1 o 2 veces por semana en caso de que otra actividad o deporte te sea prioridad que en el gimnasio. O sea, 2 veces por semana aún sigue siendo efectivo para las personas más ocupadas. Se puede realizar con un equipamiento básico de entrenamiento, por ejemplo, los ejercicios a seleccionar suelen ser básicos o populares, por lo que encontrar lo necesario para esas rutinas es fácil. Por ejemplo, hacer peso muerto, solo necesitas de la barra con peso y un suelo apropiado. Si no dispones de muchas herramientas, las rutinas de full body son para ti. Son más dinámicas y entretenidas, una de sus ventajas, porque a veces
ser un real martirio es atacar el mismo músculo en una sesión de 1 hora y media. Si entrenas el cuerpo completo, irás un grupo muscular a otro, haciéndolo dinámico y menos tedioso. Especialmente es para principiantes que no están acostumbrados a resistir una carga muy pesada o muy focalizada. También una de las ventajas es que podrían ser ideales para atletas naturales, porque existe el debate entre si esto es cierto o no. Aunque exista ese debate, va a depender de muchas variables. Las personas con una vida fuera del gimnasio, si hacen rutinas de cuerpo completos, sería lo mejor, porque va a entrenar mucho más y puede causar estrés, ¿verdad? Entonces, la otra evidencia es que no se ha hablado de los anabólicos. La mayoría de los culturistas de los años 50 utilizaban rutinas full body para tener sus ostentosos cuerpos, y la razón era simple: el descanso es parte de la ecuación para formar el músculo. No hay que restarle importancia, porque el músculo se forma después de ese ejercicio, focalizado o no, se forma a partir del descanso, de la relajación de ese músculo o ese grupo muscular. Entonces, sabiendo que las rutinas de full body son ideales, es uno de los motivos es por ese motivo que en el pasado, antes de una irrupción de testosterona sintética, era común en los fisicoculturistas usar las rutinas de full body. Aunque también puedes realizar rutinas torso-pierna, rutinas push-pull-leg o rutinas de empuje o cuádriceps que tienen cadena posterior. La duración del entrenamiento es otro aspecto que va a diferenciar a ambos tipos de culturistas. En la duración del entrenamiento, si sigues la rutina de 2 horas a máxima intensidad de tu fisicoculturista favorito, es probable que ese tipo no sea el indicado para ti. Consumir hormonas de forma exógena hace que no tengamos que estar preocupados por maximizarla de forma natural, pero la evidencia sugiere que las rutinas muy largas pueden ser perjudiciales para los niveles hormonales. Si bien el entrenamiento de pesas está ligado a mayores niveles de hormona, el entrenamiento prolongado aumenta el cortisol, que es una hormona, y conlleva a que los niveles de testosterona también disminuyan. No existe un tiempo ideal, ¿ok? Pero hay que tratar de mantener las rutinas a un punto al que no te agotes al máximo. Por ejemplo, no deberías sentirte exhausto y con ganas de irte a dormir luego de una sesión de entrenamiento. La selección de los ejercicios, aunque no lo creas, también importa, y mucho. Una persona con anabólicos no necesita el estímulo a nivel hormonal que generan los ejercicios multiarticulares. Este tipo de atleta puede enfocar la mayoría de su rutina a ejercicios de aislamiento, y de hecho es lo recomendable, porque así esculpe el cuerpo de una manera específica. Pero por otro lado, el atleta natural que no usa estos anabólicos sintéticos u hormonales, ¿verdad?, centran sus entrenamientos en ejercicios que los lleva a levantar una mayor cantidad de peso, porque generan una mayor respuesta a nivel muscular, una mayor síntesis proteico-muscular y una mejor respuesta hormonal. Otro aspecto que podría también destacarse es la utilización de los ejercicios bilaterales o unilaterales. En los ejercicios bilaterales levantas peso y además realizas las series con menos tiempo, lo que genera mejores respuestas en cuanto al crecimiento. La desventaja es que podrías desarrollar desbalances musculares si no los haces correctamente al mismo tiempo. En cuanto a los ejercicios unilaterales, se pueden utilizar para corregir esos desbalances y obtener un cuerpo más simétrico, pero aquí la desventaja es que utilizarás más recursos para conseguir un menor nivel de estímulo. El foco debería estar específicamente en los ejercicios bilaterales y utilizar los unilaterales solo cuando sea estrictamente necesario. La buena ejecución de los ejercicios también puede ser útil para evitar desbalances musculares en el futuro. Las diferencias en la dieta entre un fisicoculturista natural y que usa
Anabólicos es el consumo de proteínas. Por ejemplo, un atleta con anabólicos es una máquina para utilizar las proteínas. Por este motivo es que es lógico seguir una dieta tan alta en proteínas, muchas veces en desmedro de los otros dos macronutrientes. Esto no quiere decir que un atleta natural no debe consumir proteínas, de hecho es importante hacerlo, pero también es importante consumir otros dos macronutrientes para maximizar el desempeño atlético, el descanso y los niveles hormonales. La recomendación más común para los atletas naturales es consumir 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. Consumir más proteína no representa ningún beneficio, muy por el contrario, son calorías extras que no necesitamos. La recomendación para atletas con anabólicos es consumir 3.3 gramos de proteína por kilo de peso. La mayor síntesis proteica muscular hace que la utilización de proteínas en atletas con anabólicos sea muchísimo mayor. Ahora, el consumo de carbohidratos. Aquí de nuevo encontramos la referencia de la razón que el cortisol, que se conoce como la hormona del estrés, cosa que no es cierta ya que es necesaria para muchos procesos en el cuerpo. Además, uno de ellos es darnos energías para comenzar el día. De igual manera, debe tratar de minimizarla para tener mejores resultados. La razón es que el cortisol va a utilizar los mismos recursos para producirse que la testosterona, por lo que incrementar el cortisol disminuye testosterona. El consumo de carbohidratos va directamente relacionado a la respuesta inmune con los niveles de cortisol. A mayor consumo de carbohidratos, menor cortisol, mayor respuesta inmunitaria, tanto antes como durante y después del entrenamiento. Otra vez, un atleta enriquecido con sustancias anabólicas puede ingeniárselas mucho mejor con menos carbohidratos sin los efectos catabólicos que se afectan a los naturales. Para los naturales lo más importante es consumir carbohidratos provenientes de buenas fuentes, complejos como los granos enteros o carbohidratos especialmente antes y después de entrenar para evitar efectos catabólicos del entrenamiento intenso. Las grasas. En el caso del consumo de las grasas, en el mundo del fisicoculturismo muy popular se han hecho las dietas bajas en grasas, siendo incluso negadas muchas veces por los culturistas convencionales, pero esto aplica a las... Entonces, repito, con el consumo de grasa en el mundo del fisicoculturismo muy popular se han hecho las dietas bajas en grasa, siendo incluso negadas muchas veces por los culturistas convencionales. Pero esto explica también para los naturales que nuevamente el atleta natural va a buscar optimizar sus niveles de testosterona a como de lugar, y para producir la testosterona la grasa es fundamental. Aquí unos datos es lo que se deben tener en cuenta. La testosterona se va a formar a través del colesterol, es decir, las grasas, sobre todo saturadas, como los ladrillos para construir la testosterona. El omega 3, que es un tipo de grasa poliinsaturada, puede ayudar con la recuperación muscular y a reducir el daño muscular luego del ejercicio, ya que es un ejercicio de intensidad. La recomendación típica es que un 15 a un 30% de esas calorías totales consumidas provengan de las grasas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo que podemos concluir acerca de esos datos es que las populares dietas de fisicoculturismo, es decir, altas en proteínas, moderadas en carbohidratos y bajas en grasas, no tienen una aplicación real al fisicoculturismo natural. Si eres un atleta libre de anabólicos, deberás tener una dieta balanceada, es decir, consumir los 2.2 gramos por kilo de peso en proteína, consumir de entre un 15 y 30% de calorías totales provenientes de grasa, y el resto de las calorías deben de venir de los carbohidratos. Entonces, volviendo a hacer un resumen con toda la información, para los atletas naturales es mejor enfocar los entrenamientos en los ejercicios multiarticulares, aumentando la frecuencia del entrenamiento y no realizar sesiones extremadamente prolongadas, y seleccionando los ejercicios sabiamente. En cuanto a la dieta, lo ideal es mantener un equilibrio en macronutrientes
ya que todos ellos tienen un espacio y su espacio para poder mantener niveles hormonales saludables y propiciar una efectiva recuperación para nuestros músculos. El atleta natural no debe seguir los consejos, o al menos la mayoría de ellos, de los atletas que consumen sustancias anabólicas, porque existen diferencias muy profundas entre ambos y es importante que se conozcan. ¿Para qué? Para poder maximizar los resultados en el gimnasio. Entonces, si te ha gustado este video, recuerda darle like, compartirlo y volver a recapitularlo, puedes guardarlo y no cometas esos errores típicos a la hora de entrenar y comer. Un saludo, te espero en una próxima, así que bye bye.